Tengo el enorme gusto y lujo de entrevistar al doctor Francisco Gil White, que entre otras cosas, voy a hacer un resumen, un currículum muy abreviado, que es antropólogo, cuenta con un doctorado en la Universidad de California, Los Ángeles, investigador, también es profesor en la Universidad de Pensilvania, investigador en el ITAM, es escritor, está escribiendo una obra monumental que se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias, que ya tiene publicados 5 tomos sobre un total de 10. Muchísimas gracias, Francisco, por compartir conmigo. Un placer estar aquí, Alberto. Gracias. Bien, sabes que el tema por el cual tengo el placer de convocarte y además decirte que además te felicito también por el premio que obtuviste, el Premio Jerusalén del año 2024, acerca del conflicto árabe-israelí. La verdad que es un premio muy bien merecido, absoluta y totalmente. Y aparte la valentía de dar las opiniones que son totalmente académicamente irrebatibles. Así que bueno, un poquitito para... Voy a hacer una primera pregunta para comenzar a calentar este debate. Obviamente que el 7 de octubre del año 2023 no fue sino un hito más, espantoso, terrible, sanguinario, del ataque de esta organización terrorista Hamas a Israel. Pero lo que habría que preguntarse, que si siempre este movimiento islamista de origen sunita, que bebe en las raíces de la hermandad musulmana, en consecuencia, esta manera de ver el Islam hace que uno se pregunte, ¿el Islam puede vivir en paz con otras religiones? No, Bien, no puede vivir en paz. La no. verdad que me gustaría que des algún punto de vista en cuanto a alguna mínima referencia histórica para ver por qué la conclusión es tan tajante y totalmente concluyente de parte tuya. Bueno, tenemos dos líneas de evidencia para concluir esto. Una es que el Islam, una es la evidencia histórica, es decir, en toda la historia del Islam, el Islam ha estado en guerra. ¿Por qué ha estado siempre en guerra el Islam? Pues porque el libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán, les instruye a ir a la guerra para convertir por la fuerza a los no musulmanes. Entonces, la cosmovisión musulmana está dividida, la cosmovisión musulmana divide al planeta en dos grandes zonas que se llaman Dar al-Islam y Dar al-Harb. Dar al-Islam es la zona que ya gobiernan los musulmanes y Dar al-Harb es la zona que no gobiernan. Literalmente, Dar al-Harb quiere decir la casa de la guerra. Es decir, que ahí donde no gobiernan todavía los musulmanes tienen que llevar la guerra. Y el objetivo de la guerra es convertir por la fuerza a los no musulmanes. Bien, Esa es la evidencia histórica. Luego estaría la evidencia doctrinaria, que es el mismo eh, em, que es el mismo contenido de los textos sagrados de los musulmanes. Y aquí me gustaría hacer una observación que nunca escucho, que es muy importante, porque es muy común escuchar a comentaristas en Occidente decir que bueno, que todas las religiones son un poco iguales, ¿no? Los judíos y los cristianos también eran muy violentos, pero se fueron suavizando y entonces hubo una serie de movimientos que fueron matizando y suavizando estas religiones y entonces en el mundo moderno ya le quitaron las partes violentas al judaísmo y al cristianismo y lo mismo podría suceder con el Islam. Esto es lo que ellos dicen. No ha sucedido todavía, pero es importante que se reforme, etcétera. Hay una narrativa que tiene esa estructura. A mí me parece una narrativa falsa. Sí es cierto que los pueblos cristianos de Occidente en siglos pasados fueron muy violentos. No creo que se le deba de extender esa acusación a los judíos, pero los cristianos sí. Sin embargo, no hay en los textos cristianos una justificación para esa violencia. La ética del cristianismo no promueve la guerra, sino todo lo contrario. Una de las cosas que dijo Jesús es, tienes que amar a tu enemigo. No dijo, tienes que ir a convertir a tu enemigo por la fuerza y matarlo si no está de acuerdo. Eso nunca lo dijo Jesús. Eso lo dice Mahoma, explícitamente. Entonces, en el caso de los cristianos,
la afición por la guerra y la opresión del prójimo, las persecuciones religiosas, todas estas cosas que hicieron los cristianos en siglos pasados, las hicieron en contradicción de lo que está escrito en sus libros sagrados. Mientras que los musulmanes, cuando van a la guerra y exterminan a otros pueblos y los someten a la esclavitud y violan a sus mujeres y saquean sus bienes, etcétera, lo están haciendo en total consistencia con lo que mandan sus textos sagrados, en particular el Corán y los hadís. Entonces, en el caso del cristianismo, podemos ver por qué era posible una reforma a lo largo de los siglos que hiciera al cristianismo cada vez más consistente con la ética judía que contiene. Pero no hay una justificación, es decir, los musulmanes no tienen de qué emanciparse. En el caso de los cristianos, se están emancipando, conforme se vuelven menos violentos, se están emancipando de la tradición grecorromana que ha dominado la estructura política del cristianismo durante muchos siglos, porque el gobierno de la iglesia fue siempre grecorromano. El contenido ideológico de los libros cristianos es judío, pero el gobierno de los cristianos fue siempre grecorromano. Entonces, los grecorromanos sí eran muy violentos, estaban totalmente volcados sobre la cosmovisión guerrera, se dedicaban a crear multitudes oceánicas de esclavos, eran infinitamente crueles y no conocían la ética. Entonces, el hecho de que el cristianismo tuviera un gobierno grecorromano fue lo que durante muchos siglos impidió que los cristianos se emanciparan de esa orientación guerrera y represiva. Bien, Pero no eran los libros los que los claro. inclinaban hacia esto. En consecuencia, vos apuntás a un hecho fundamental, que en el cristianismo la liturgia es de amar al prójimo y el poder político que la iglesia tuvo, esa visión grecorromana, hizo que, bueno, esas cosas que fueron espantosas también en ciertos momentos de la historia. Pero en el caso Sí. del Islam, concretamente, el basamento filosófico, litúrgico, si querés llamarlo, del Corán es básicamente una pregunta, una religión guerrera de tratar de que todo el mundo se convierta al Islam o si no, a la espada. Sí, es una orientación guerrera que manda a hacer la guerra a los infieles, como ellos nos llaman, y es una orientación esclavista. Entonces, si no te quieres convertir, te matan o te esclavizan. Bien, en realidad, incluso lo que es importante que la gente también sepa, que cuando el Islam era mayoría en diferentes lugares del mundo, las personas que no querían convertirse tenían que pagar el DIMI, el impuesto de sumisión, que de Esa alguna es la manera, esclavitud. Sí, claro, esa es la esclavitud. Cuando no te quieres convertir y te perdonan la vida, porque a veces te perdonan la vida, para conseguir ese perdón, tienes que firmar lo que ellos llaman el contrato de la dima, y entonces te conviertes exactamente. en un dimi. Y los dimis son semiesclavos de los musulmanes, tienen que pagar un impuesto oneroso que se llama la jizya. Cuando lo pagan son humillados muy explícitamente, el cobrador de impuestos te jala la barba y te abofetea en el momento en que tú vas a pagar el impuesto para que no se te olvide que tú eres un sucio infiel y que los musulmanes son tus amos. La jizya se la cobran inclusive a la gente que ha fallecido. Entonces tú te vuelves responsable de pagar el impuesto de tus antepasados que ya fallecieron. Ya fallecieron. Entonces se va volviendo cada vez más pesado el impuesto. Y la lógica de esa estructura es que se vuelva tan oneroso el pago de tus obligaciones como Dini, que pues al final terminas por Al final te convertirte termina al convertido. Islam para no pagarlo. Si esto es así, y es así, y es así, la pregunta es, tenemos en este momento esta República Islámica de Irán, este régimen teocrático de los ayatolas, que están llevando a cabo, en la pregunta, el Corán en su acepción más pura, desde el punto de vista político.
O sea, la pregunta es si los iraníes están aplicando el Corán de forma ortodoxa. Absolutamente. Sí, claro. Todos los yihadistas están aplicando el Corán de forma ortodoxa. La ortodoxia en el Islam es imitar el ejemplo de Mahoma. Todo está basado en el ejemplo de Mahoma. Mahoma fue un violador de niñas, fue un exterminador. Por ejemplo, exterminó por completo a la tribu judía de los Banu Qurayza, inclusive después de que los Banu Qurayza hubieran izado la bandera blanca para rendirse. Entonces se rindieron, Mahoma los convirtió en prisioneros y luego ya prisioneros, ya indefensos, los ejecutó a todos, y, a todos los varones, y luego se llevó a las mujeres como esclavas para violarlas y a las niñas para hacer lo mismo con ellas. Eso es lo que hizo Mahoma. Tú no puedes encontrar ningún ejemplo en los evangelios de Jesús haciendo nada parecido, nada, ¿no? Son figuras históricas o literarias, según la hipótesis que le guste a la gente, pero cualquiera que sea tu hipótesis, son figuras totalmente distintas. Uno es un ejemplo de violencia y de crueldad, de opresión y total desacato de cualquier principio de ética. Y el otro, en cambio, Jesús está predicando amor, está predicando compasión, cuidado de los enfermos, asistencia a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Son figuras totalmente distintas. Y Jesús está para nada interesado en la guerra y en la opresión del prójimo. Correcto. En consecuencia, a veces algunos dirigentes islámicos o algunos predicadores islámicos dicen, cuando dicen que el Islam es una religión de paz, en realidad están mintiendo. El Islam no es una No, religión de paz. no, no están mintiendo, pero lo que pasa es que los occidentales no saben qué quiere decir un musulmán cuando habla de paz. Si tú lees la literatura musulmana, la literatura islámica, entonces vas a ver lo que ellos quieren decir cuando dicen que el Islam es la religión de la paz. La paz en la doctrina musulmana quiere decir un mundo donde ya no hay infieles. Es decir, la paz musulmana se consigue cuando los musulmanes ya sometieron al planeta entero al Islam. Esa es la Quiere teoría decir, musulmana. cuando digamos, dar al Islam sea todo el planeta y desaparezca en consecuencia el dar al Harb en árabe. Cuando la Exacto. casa del Entonces, Islam gobierne y domine todo el mundo. así es. Entonces, ellos no están mintiendo cuando dicen que ellos son la religión de la paz. El problema es que nosotros no sabemos escuchar qué quiere decir la palabra paz en la doctrina musulmana, porque no estamos educados en la doctrina musulmana. Entonces, ellos dicen algo que te puedes encontrar en la literatura musulmana, te puedes encontrar esa frase, el Islam es la religión de la paz, pero no quiere decir lo que nosotros oímos, porque nosotros somos judeocristianos. Cuando nosotros escuchamos la palabra paz, nosotros la interpretamos de acuerdo a nuestra tradición. Y en nuestra tradición, la palabra paz quiere decir el respeto al derecho ajeno, como decía Benito Juárez, quiere decir amarás a tu prójimo como a ti mismo, como ordena Levítico 19:18. No quiere decir pregúntale a tu prójimo si está de acuerdo que Mahoma oyó la voz de Dios en su cabeza y si te dice que no, lo matas. En Si ninguna me parte permitís, nosotros entendemos la paz como eso, pero ellos sí. si vos me permitís, confirmando lo que vos planteás, que me parece brillante, es que precisamente cuando hay una parte de la Torá, cuando está la profecía que dice que el lobo morará con el cordero, no se ejercitarán más para la guerra. Eh, entonces, los sabios del judaísmo que dicen que el lobo no va a dejar de ser lobo, simplemente que va a haber una convivencia en paz de los diferentes, que los Sí, diferentes es convivan decir, en paz, que los es decir diferentes que convivan en paz. el mundo continuará siendo un mundo diverso, pero la gente ya no se va a pelear. Esa Exactamente, profecía a la que tú te refieres está en el libro de Isaías, exactamente. forma parte de las profecías mesiánicas del profeta Isaías, y entonces lo que está diciendo Isaías es que cuando venga Mashiach, entonces lo que consigue el Mesías es establecer la paz en el mundo entero. Y eso quiere decir que todos los pueblos dejan de pelearse, pero no quiere decir que todos los pueblos son sometidos por el Mesías. El Mesías es un libertador. El concepto del Mesías judío es un líder ético
que pelea contra los opresores para liberar a todos los esclavos. Esa es la idea judía. Correcto, correcto. Ahora, ya con estos minutos que estamos charlando contigo, calentando los motores o las turbinas, entonces lleva la pregunta, ¿Occidente no entiende o se hace el tonto o no está calibrando en su profunda problemática que conlleva un régimen como el de Irán, que está tratando de establecer un nuevo orden mundial? A ver, a mí me cuesta mucho trabajo contestar una pregunta en la que Occidente funge como el sujeto del cual se predica algo, porque Occidente en realidad no existe, Una o bueno, iglesia. existe como geografía y como zona cultural, pero no existe como una persona que puede actuar. Entonces necesito que me acotes un poquito más la pregunta. Concretamente, las potencias, por ejemplo, occidentales, las potencias occidentales, viendo el peligro terrible que implica Irán, lo único que hacen es apaciguar a la bestia, Ok, pero pero nunca, en realidad no estamos hablando de las potencias occidentales, quiero suponer, sino más bien de un puñado de personas en la cima burocrática de por los estados ejemplo, occidentales por que toman ejemplo, las decisiones de Estado. Estamos hablando de correcto, correcto. esos gobernantes occidentales, por supuesto que son mucho más inteligentes que tú y que yo, y tienen mucha mejor información que tú y que yo. Ellos no están confundidos sobre nada. Ellos tienen burocracias enteras que se dedican a recolectar información, océanos de expertos que les están dando análisis. Toda esa información se está procesando todo el tiempo, filtrando, analizando para que ellos tomen sus decisiones. Es la gente mejor informada del mundo. No están confundidos absolutamente sobre nada. Entonces, el problema de ellos no es que no hayan entendido. No es un problema de comprensión. Imposible, porque están muy bien informados y son mucho más listos que nosotros. Por algo tienen el poder del mundo. Correcto. El problema de esta gente es que no comparten nuestros valores. Ese es el problema. No son ignorantes, son malvados. Han estado financiando, promocionando, apoyando diplomáticamente y financieramente a los movimientos yihadistas que buscan destruir Occidente, porque ellos mismos, nuestros gobernantes, quieren destruir a Occidente. Y entonces el yihadismo les parece una buena herramienta porque al promocionar el yihadismo y al importar multitudes gigantes de yihadistas a Occidente, ellos pueden tener coartada. Parece que no es su culpa lo que está pasando. Entonces, ellos financian, apoyan por debajo del agua a todos estos movimientos yihadistas que están pugnando por destruir Occidente, y ¿Y mientras qué tanto ganarían? nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando, precisamente porque todo este apoyo sucede indirectamente y se tapa con narrativas que nos venden a través de los grandes medios. ¿Y qué ganarían estas élites gobernantes? Nos van a convertir a todos en esclavos. Así de simple, Pues siempre ha sido así. contundente. No sé por qué debiera sorprender a nadie. Las élites de poder en Occidente siempre han estado trabajando para esclavizarnos o para evitar que nos liberemos. Lo que pasa es que en 1848 hubo una revolución panoccidental, se llama en el año de 1848 lo llaman la primavera de los pueblos europeos, de ahí viene esta palabra primavera que ahora se usa para casi cualquier movimiento importante. La primavera original es la primavera de los pueblos europeos en 1848. Y lo que pasó en ese año es una cosa asombrosa que ya no se enseña en las escuelas, entonces los occidentales no tienen una conciencia de esto, aunque deberían, porque en 1848 empieza el mundo moderno. Pero lo que pasó ahí es absolutamente, casi inconcebible. Todos los pueblos de Europa se levantaron en revolución el mismo año de 1848 y le pegaron un susto tremendo a los aristócratas europeos. Y entonces, a la postre de ese levantamiento panoccidental, los aristócratas europeos entendieron que de ahí en adelante ellos tenían que fingir que apoyaban el cambio democrático.
porque si no les iban a cortar las cabezas. Entonces, a partir de ahí empezó una simulación en la cima de Occidente. Pero para los que estudiamos los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, está muy claro que los discursos de nuestros gobernantes a favor de la democracia después de 1848 son hipócritas, porque las élites de poder occidentales, inmediatamente después de 1848, empezaron a apoyar los movimientos antisemitas, fascistas, eugenistas y luego nazis que prepararon la destrucción de Occidente en la Segunda Guerra Mundial. Eso empieza, todo ese proceso que terminó produciendo la Segunda Guerra Mundial empieza inmediatamente después de 1848. Entonces, en el momento en que ellos vieron la necesidad de fingir que apoyaban la democracia, también empezaron a trabajar por debajo del agua, y esto todo lo tenemos documentado en managementofreality.com. Empezaron a promocionar movimientos y figuras que estaban pugnando por destruir la base democrática de Occidente. Bien, volvamos a estos días. La pregunta es, ¿en qué se equivocó Israel que provocó finalmente que el 7 de octubre exista nuevamente una cacería de judíos digna de la Alemania nazi ya del siglo XX? Bueno, a ¿Cuál mí fue me el error? preocupa, antes ¿Cuál de fue el error contestar. político de la clase del gobierno de Israel en los últimos 20 años, en tu Sí, opinión, tu pero visión? hay otro problema. Ya corregiste un problema con tu pregunta, pero yo veo otro, que es que me estás preguntando en qué se equivocaron, lo cual supone que fueron errores. Esa es una hipótesis. Una hipótesis dice lo que hicieron los gobernantes israelíes es una larga serie de errores, casi interminable, porque parece ser que nunca atinan. Este, pero la otra hipótesis es parecida a la hipótesis que yo acabo de defender sobre los gobernantes occidentales, porque pues los gobernantes de Israel tampoco están mal informados. Los, Absolutamente que no. los gobernantes de Israel también tienen servicios de inteligencia, se supone que muy buenos, tienen servicios diplomáticos, están recolectando información todo el tiempo, la están analizando. Esta gente no está mal informada, esta gente es muy poderosa y tiene acceso a muy buena información. Entonces, cuando los gobernantes israelíes firmaron los acuerdos de Oslo, que permitieron la entrada de los grupos del grupo terrorista OLP Fatah a Israel para que gobernara a los árabes musulmanes en territorios militarmente estratégicos del Estado judío, que son Judea, Samaria y Gaza, Cisjordania y Gaza para los medios, pero es Judea, Samaria y Gaza, eh, sabían perfectamente lo que estaban haciendo, Alberto. Ellos sabían que OLP Fatah es una organización creada por Haj Amin al-Husseini, que es uno de los líderes al más alto nivel de la solución final nazi en Europa. Eso lo sabían. Ellos sabían que OLP Fatah era producto del nazismo alemán y también sabían que OLP Fatah era la creadora de Irán. Digo, si eso se reportó en la primera plana del New York Times en 1979, cuando sucedió la revolución iraní, a los occidentales de a pie y a los judíos se nos olvida, si no nos están reforzando ese contexto histórico cada vez que se dan las noticias, pero a los gobernantes que están siempre capturando y procesando información para entender quiénes son los distintos jugadores geopolíticos y cuáles son sus planes y sus operaciones y sus habilidades y posibilidades. Obviamente que a ellos nunca se les olvidó que Irán era un producto de OLP Fatah, que Yasser Arafat y Mahmoud Abbas habían entrenado a las guerrillas de Ayatollah Khomeini en campos de entrenamiento en Líbano en los 70s. Todo eso se reportó en la primera plana del New York Times en 1979. A ellos, a los gobernantes, nunca se les olvidó, por supuesto que no. ¿A qué se dedica la inteligencia israelí si no es a entender y estudiar OLP Fatah? Escenario, claro, absolutamente. Es tremendo lo que vos planteás, porque si esto fuera así, y evidentemente es como que el pueblo en sí, el Estado de Israel, estaría siendo víctima de una, llamale desidia, de una idea de poder, No, desidia no es la palabra. Desidia se parece mucho a la interpretación de los errores.
Desidia es cuando por flojera o por inatención dejas algo de lado y no te ocupas centralmente de ello. Eso es la Vos lo desidia. decís, conciencia total en la Oh, decisión. pues esta gente está mucho mejor informada que tú y que yo, mucho mejor informada. Entonces, pero a ver, es importante dar contexto porque así como te estoy explicando que no tiene nada nuevo que los gobernantes occidentales trabajen para destruir la democracia occidental, tampoco tiene nada nuevo que los gobernantes judíos traicionen al pueblo judío. No, es perfectamente normal, sucede en cada generación. Mira, en algunos días, en algunas semanas, vamos a estar celebrando la fiesta judía de Hanukkah, ¿cierto? Y Sukkot. No, 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 Ahora pero ya después viene Hanukkah. Yo estoy sí, sí, hablando sí. de Hanukkah. Correcto, es Entonces, correcto, falta poco para Hanukkah. Sukkot viene primero, pero después viene Hanukkah. correcto. Eh, entonces, de qué se trata Hanukkah? Del triunfo de Israel sobre el opresor. Absolutamente. Exactamente, exactamente. ¿Y dónde están registrados los eventos que se conmemoran en Hanukkah? Te nos, digo, nos, están registrados en unos libros que se llaman los libros de los Macabeos, que sí, son pero libros. eso no surge de la Torah, es correcto lo que vos planteás. No, No no, no, surge de la Torah. pero ¿qué importa que nos surja de la Torah? Está No, no, documentado. simplemente lo doy como un Sí, comentario. no, eso es cierto, pero no viene al caso. Los eventos que se conmemoran en Hanukkah están registrados en libros escritos por historiadores judíos de la antigüedad que algunos años después de los eventos escribieron lo que pasó. Y esos libros se llaman los libros de los macabeos. Y lo que cuentan esos libros es que fueron los gobernantes judíos de aquel momento los que llamaron a los greco-macedonios para exterminar al pueblo judío de aquella generación. Eso es lo que narran, con una indignación violenta. Los autores están furiosos con esos líderes judíos que traicionaron a su pueblo en aquella generación. Pero te voy a hacer una pregunta a ti, te entrevisto un segundo, Alberto. ¿Cómo no? ¿Tú estabas enterado de este detalle que yo te acabo de platicar? Sí que había un hecho político con el tema de los macabeos, No, absolutamente no, no. total. ¿Tú estabas enterado de este detalle que los libros de los macabeos se escribieron para denunciar la traición de los líderes judíos de esa generación? No, Bueno, entonces la fiesta de Hanukkah no te está educando. La fiesta de Hanukkah no ha sido diseñada para producir la lección política que los judíos necesitan. La lección política de Hanukkah es que los judíos fueron casi exterminados en aquella generación porque los líderes del pueblo, no los líderes, los gobernantes del pueblo judío, los líderes los defendieron, pero los gobernantes, los que ocupaban las posiciones burocráticas, que eran terratenientes, que eran sumos sacerdotes del templo, esos se aliaron con los greco-macedonios para destruir al pueblo judío. Y esa es la lección que los eso judíos sí es historia. necesitan. Eso sí es Claro, historia. porque si la fiesta de Hanukkah estuviera organizada para que tú hubieras conocido este detalle que no conoces, entonces la fiesta de Hanukkah serviría para advertirle a los judíos que tienen que examinar con mucho cuidado, escrutar con mucho cuidado a sus propios gobernantes. No sea que en algún otro momento los vuelvan otra vez víctimas, aliándose con los enemigos del pueblo judío. Esa es la lección importante de Hanukkah y esa no te la enseñaron. Pero la pregunta es, ¿en tu opinión esto es lo que está sucediendo ahora en Israel? A ver, los acuerdos de Oslo, fin- 1993. ¿perdón? 1993, correcto, te escucho. Sí, de 93-94. Esos acuerdos los tuvieron que firmar los gobernantes de Israel. Seguro, no hay duda. OLP Fatah no puede entrar a Israel a menos que los gobernantes de Israel les abran la puerta. Entonces, me preguntas si eso está volviendo a pasar. Bueno, pues, ¿quiénes son? ¿Qué es OLP Fatah? Hace unos segundos decíamos, OLP Fatah fue creada
por dirigentes de la solución final nazi, es decir, por los exterminadores del pueblo judío europeo. Eso es OLP Fatah. Y OLP Fatah es la creadora de Irán, que es la que promete repetir Shoah. En voz alta promete repetir Shoah en Israel. Y los gobernantes de Israel le abrieron la puerta a esa organización. Tú me preguntas si esto está sucediendo de nuevo, yo te pregunto, ¿qué más evidencia necesitarías? Queda la pregunta del millón, o por así decirlo. Se abre un panorama muy, muy difícil para Israel en estos momentos, en los cuales, además de estar atacado militarmente, desde el punto de vista militar, por muchos frentes, eventualmente está casi enfrentando a una guerra de mucho mayor entidad con respecto a la República iraní. Con lo cual, habría que esperar, digo yo, y desear que los líderes del pueblo judío, me refiero, los líderes de Israel, estén en concordancia para tratar de que Am Israel Hay, que el pueblo judío viva, sea una realidad y no sea una... Yo no creo que el pueblo judío deba de esperar nada. Yo creo que el pueblo judío debe de tomar las riendas de su destino y no esperar a que sus líderes o sus presuntos líderes hagan nada. Lo que tiene que hacer el pueblo judío es escrutar a sus gobernantes, decidir quién de entre los que están proponiendo ser sus líderes es una persona honesta y confiable y un patriota seguro, y entonces darle el apoyo político a esas personas, en vez de estar esperando que sus gobernantes se porten bien. No, el principio democrático es que no confías en tus gobernantes, que los vigilas con cuidado para que el día que te traicionen los quitas del poder y los reemplazas con otros. Eso es lo que tienen que hacer los israelíes. Los israelíes tienen que buscar en toda la esfera política de Israel en dónde están, porque no son muchos, en dónde están los buenos y darle el apoyo político a esas personas y deshacerse de la clase política que los ha puesto en esta situación tan precaria. Coincido con vos, coincido con vos, Francisco. La verdad que siempre es un gusto tener un encuentro contigo, todos Igualmente, crecemos al lado tuyo, y bueno, algunas personas podrán no estar de acuerdo, pero en realidad vos como académico das tu punto de vista, como pensador, como intelectual, y yo realmente te agradezco enormemente la gentileza que tuviste de ser entrevistado, al contrario, gracias a ti. no, muchísimas gracias, Francisco. Como siempre decimos, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego, Alberto.